Hace 2 años surgió un movimiento ciudadano que se llama Marcha Verde. Ese movimiento surgió en contra de la corrupción y de la impunidad que existe en la República Dominicana. En este caso en concreto, esta denuncia toca directamente al Procurador General. Este Procurador General tiene una hermana que entró a trabajar en el gobierno a poco tiempo de entrar el presidente actual. A través de un decreto que hizo un anterior presidente, se le concedió a una compañía la facilidad de importar material para la construcción de carreteras sin licitación previa. Ella firmó esos documentos del contrato, siendo funcionaria, cosa que está prohibida allá. Luego esa licitación se tradujo en un contrato de $15 millones. Todo presentado por el periodista Marino Zapete, con papeles y con pruebas. O sea, al día siguiente ya el periodista no estaba en el medio. Entonces, ha ocurrido con anterioridad, pero no tan flagrante como fue ahora. De la marcha iba un pantano. Somos quienes tenemos el poder. La mayoría de nosotros, al venir aquí y tener un trabajo, enviamos remesas a la República Dominicana. Esas remesas forman una tercera parte del presupuesto nacional. Es lo único que ha aumentado desde que el PLD está en el gobierno. ¿Qué ocurre con esas remesas? Bueno, que se cobran impuestos, o sea, se traducen en impuestos. Esos impuestos se manejan de mala manera por el gobierno actual. Se ha hecho tradicionalmente, pero como nunca hubo régimen de consecuencia, la bola va creciendo y creciendo y creciendo. Nosotros los que vivimos fuera ya sabemos lo bien que se vive en una sociedad donde se respetan los derechos, donde los poderes del Estado son independientes, donde funcionan las instituciones. Entonces, si nosotros que ya estamos en contacto con ese tipo de realidad, no hacemos llegar a nuestros familiares un mensaje de rechazo a lo que sucede allí, pues puede pasar lo mismo que ha pasado en otros países latinoamericanos, que la gente que se fue rompió el vínculo y no ayudó. ¡Pauta renuncia! ¡Pauta renuncia! ¡Pauta renuncia! Todo el mundo tiene que implicarse, no solo aquí, sino en el país que dejó atrás. Si no lo hacemos nosotros, los que vivimos fuera y que vemos todo desde una perspectiva general, allá la gente no se siente con fuerza de luchar o de protestar. Cada vez se hace más, pero nosotros no tenemos más compromiso que los familiares que tenemos allí, que el bienestar de ellos y poder volver a un país mejor que el que dejamos, sea de vacaciones, o sea para pasar temporada, o sea a la hora de jubilarnos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad de nuestro país, aparte del trabajo también de integrarnos en una nueva sociedad y aprovechar todo lo bueno que se nos da y que se nos negó en el país. Y eso se tiene que traducir en la intención de que eso mismo ocurra en tu país, que lo mismo que de lo que te has beneficiado aquí lo tengas en tu país. Porque a mí nunca se me va a quitar la cara de dominicana, ni aquí, nada más que hable, ya todo el mundo sabe, me pregunta de dónde eres. O sea, por más años que viva aquí, realmente mis raíces están en República Dominicana y lo mismo que vivo yo aquí, lo quiero allí también para mis compatriotas.